un intento muy contradictorio de controlar a la prensa y los medios de comunicación por parte del gobierno de Boric, porque vamos a ver que con lo que vamos a ver a continuación, primero trataron de sacar un manual para decirle a la prensa cómo hablar, después dijeron que en realidad era una recomendación nada más, y unas horas después salió la vocera de gobierno Camila Vallejo a decir que no, eso era, no tiene nada que ver con la prensa, eso tiene que ver cómo vamos a hablar nosotros en el gobierno. Súper contradictorio, pero que se nota en esa contradicción que intentaban influir a la prensa. Y también un nuevo nombramiento de Boric en el Consejo Nacional de Televisión, que abrió nuevamente, de acuerdo a sus mismas palabras, la posibilidad de una ley de control de los medios de comunicación. Y ella, hay que tomar en cuenta este nombramiento, se sabe que esto por sus propias palabras, pero también porque en la primaria presidencial apoyó la candidatura del candidato comunista Daniel Jadwe, y también su propuesta de una ley de medios de comunicación que creara un organismo que pauteara qué es lo verdadero y lo falso por parte del Estado de los medios de comunicación, de esa manera eliminando por completo la libertad de prensa. Todo eso lo vemos a continuación. Pero antes quisiera agradecerle al suscriptor Manuel Calquín, que se convirtió en el suscriptor más reciente en decir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, te lo agradezco mucho. Y gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo, y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. ¿Qué es lo que ocurrió? Vamos a hacer un contexto, porque realmente aquí hay mensajes que se dan de un lado o de otro, y esto hay que entenderlo viendo lo que os ocurrió de manera sistemática, ¿no? Comenzó todo esto con una publicación por la ministra del Interior, Ixquia Siches, que ha estado ya vinculado a un par de escándalos en una semana de gobierno, súper rápido, ¿no? Asociado primero al tema de la Araucanía, pero también al tema de los medios de comunicación. Esto pasó porque primero ella publicó el siguiente mensaje. Publica en primer manual de buenas prácticas periodísticas de temas mapuche. Y posterior a eso dio declaraciones con todos los ministros de Boric detrás, lo que da a entender que la apoyaban en lo que decían, aunque vamos a ver que más adelante dijeron una cosa completamente distinta, en la cual llamaban a que la prensa empezara a observar estos manuales, y aunque no era obligatorio per se, que a ellos les gustaría que en los mensajes que se escuchan en la televisión de cada casa, y lo dijeron como lo vamos a ver en pantalla, se escuchara el mensaje como decía este manual, que es similar a como a ellos les gusta que se escuchen las cosas. Gran trabajo, y particularmente la prensa, las imágenes que se muestran en televisión tienen un gran carácter, y hemos estado revisando manuales y medidas que nos ayuden a comunicar mejor a la ciudadanía, tanto en materia de migración como en relación a nuestros pueblos originarios, y ustedes como comunicadores son trascendentales para ello. Estamos viendo juntamente con la ministra Vallejo y SECOM cómo podemos hacer las comunicaciones con ustedes mismos en torno a comunicar mejor para no crear estigmas. Y ahí la contribución de todos los medios de comunicación es trascendental, porque tenemos enfrentamientos ciudadanos, tenemos discriminación, y ello claramente en el ánimo de diálogo y de reconstruir una patria en que todos y todas nos sentamos integrantes, es fundamental lo que ocurre en cada uno de los televisores de los habitantes de nuestro país. Muchas gracias, chiquillos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Después, chiquillo. Ahí lo vieron. Es bastante claro en ese sentido de que dan a entender a la prensa, incluso se lo dice Ixquia Siches, ya está con sus palabras, que esto es una idea de que ellos adopten esta manera de comunicarse. Y en la práctica, ¿qué es este manual? Es una manera de comunicarse en que hay que hablar de cierta manera, que no es posible decir conflicto mapuche, que hay que decirle Gualmapu, y hay que prácticamente comunicarse y utilizar las palabras que a ellos les gustan. Y ahí vieron que dan a entender que la prensa debería hablar de esa manera. Ahora, esto evolucionó de tal manera porque se empezó a criticar mucho que esto era un intento de control de la prensa y de censura. Y efectivamente lo es. ¿Por qué? Porque que el Estado, que el presidente o que sus ministros digan la prensa debería hablar de esta manera, aunque no sea una ley, aunque sea una recomendación, está viniendo las autoridades con poder. Y es súper preocupante cuando empiezan a venir figuras y a decir, oye, no me gusta cómo dices estas cosas, deberías decirlas de esta otra manera. Y yo sé que hay personas
que van a terminar justificando este tipo de actos porque les gusta a Boric, pero hay que tomar en cuenta que esto no es algo nuevo. Hay distintos gobernantes que han intentado influir en los medios de comunicación, y cuando esto mismo ocurrió, muy similar en el gobierno anterior de Sebastián Piñera, de manera justa, fue muy criticado por los sectores de izquierda, y tenían toda la razón, porque hay que recordar que en ese momento a Piñera no le gustaba cómo se estaba utilizando el lenguaje, cómo se estaba comunicando un reportaje asociado a la red, y la red lo denunció por decir que estaban haciendo presiones presidenciales, estaban obligados a cambiar su programa. No, Piñera los llamó al directorio de la red y dijo que no le gustaba y que prefería que se comunicaran de otra manera. Ahora, esta manera, Boric y su equipo no fue que llamaran a alguien en específico, sino que fueron a la prensa y dijeron: nos gustaría que ustedes hablaran de esta manera. Pero en la práctica son dos formas distintas, pero no tan disímiles, de decir lo mismo, de intentar presionar a través del poder político a la prensa. Una por un gobierno de derecha y otra por un gobierno de izquierda. Y ahí van a ver quiénes son realmente consecuentes con la libertad de prensa y quiénes aquellos son unos partidistas que en realidad no tienen principios ni valores, solo defienden a su equipo, si ven cómo reaccionan ante este tipo de temas. Si son consecuentes, van a criticar las dos cosas. Si no son consecuentes y simplemente son lamebotas de un sector político, van a criticar solo una, ¿no? Pero esto ya se ha hecho, por eso el contexto. Y ella comenzó con eso, lo vimos en pantalla. Posteriormente, pasado un par de días, esto fue duramente criticado, con justa razón, porque eso, aunque sea solo palabras, aunque sean declaraciones, es un intento de presionar a los medios de comunicación a comunicarse de cierta manera. Y después ella sacó un tuit bastante largo en la cual decía que en realidad no, en resumen, que esto no es un intento de presionar a los medios de comunicación, sino que es una recomendación de que nos gustaría que ellos hablen de esa manera y que nosotros vamos a utilizar esto. Al final dijo eso, ¿no? Y hubo un cambio de discurso con lo que decía originalmente. E incluso si es una recomendación, es un ataque a la libertad de expresión cuando viene un presidente o sus ministros o cualquier gobierno y decir: nos gustaría que ustedes hablen así. Lo es. En cualquier país del mundo se considera así. Y es bien característico de regímenes autoritarios, como también de regímenes que no les gusta la libertad de prensa, hacer ese tipo de actos. Pero ¿por qué se nota también que esa era la intención y ahora, después de la crítica bastante dura que han recibido mediáticamente, se han dado vuelta la chaqueta? Eso se nota por las declaraciones que dio unas horas después, contradictorias con las anteriores, la vocera de gobierno. ¿Y qué dijo? Que en realidad el manual no era para la prensa, en realidad el manual era para el gobierno y lo dijeron a la prensa. Eso suena como un intento de arreglar lo que se dijo anteriormente, ¿no? Porque es contradictorio con las declaraciones de antes. Y esto al final hay que entender por qué lo tiene que mencionar Camila Vallejo, vocera de gobierno, y les está afectando, porque es una crítica que les pega. Si no, no tendrían que reaccionar. Si fuera algo irrelevante que no afecta, no tendrían por qué hacer declaraciones, ¿no? Ahí se nota cuando a un gobierno le está afectando. Y en la práctica, tanto cambio de discurso, un intento de que no, es que en cada televisor se tiene que escuchar de cierta manera, a decir, no, en realidad es una recomendación a la prensa, a decir que el manual es para ellos y no para la prensa, muestra que uno, están descoordinados, o dos, que es lo más probable, que ellos querían decir el primer mensaje, que era el original, que estaban incluso los ministros atrás apoyando Isque Asiche, y cuando se dieron cuenta de la mala reacción, simplemente reaccionaron de esta manera tratando de mejorar la imagen. ¿Y qué es lo que pasa con eso? Que se sabe que hay un intento de empujar controles de prensa, porque al mismo tiempo el gobierno de Boric nombró a Farideh Serán como presidenta del Consejo Nacional de Televisión. ¿Por qué esto es importante? Porque el Consejo Nacional de Televisión tiene poder sobre los medios de comunicación en la televisión, ¿no? Influye sobre esto. Y lo que pasa con ella es que ella apoyó en su momento mucho la candidatura presidencial de Daniel Jadwe, y él en su momento empujaba bastante, y hasta ahora dice que era bueno, la idea de una ley de medios. Ahora, ¿qué significaba una ley de medios? Él lo dijo, que era un organismo que decidiera qué era verdad y qué no, y que el Estado pudiera determinar qué es noticia falsa, qué es noticia verdadera. O sea, que hubiera un organismo estatal que te dijera esto es verdad, esto es mentira. O sea, el Estado dictando lo que es verdad. Eliminar por completo la libertad de expresión. Y ella apoyaba bastante esa idea. Y en el discurso donde fue nombrada, ella también dijo que estaba abierta a la posibilidad y que no había que dejar de lado la idea de una ley de medios bajo el gobierno de Gabriel Boric. Que hace falta más medios públicos, hace falta mayor pluralidad, mayor diversidad de medios, hace falta desconcentrar los medios de comunicación que, por ejemplo, están en manos de unos pocos, los medios escritos. Si eso es a través de una ley de medios, sin duda hay que hacerla. Si eso es a través de efectivamente dotar, de empoderar los organismos que ya existen, tenemos que dotarlos, tenemos que empoderarlos. Ahí lo ven.
Dan sus palabras. Entonces, si es que intentan eso y además se ratifica con una persona que apoyó una ley de censura y controla los medios de comunicación, que fue duramente criticada y que eso le costó en gran medida la campaña en las primarias a Daniel Jadwe, y ahora hace ese tipo de nombramientos, si sumamos eso a lo anterior, claramente queda claro que evidentemente hay un intento de controlar a la prensa. Ahora, eso probablemente no se logre si es que hay suficiente oposición en el Congreso, como también si hay suficiente crítica en los medios de comunicación. En gran medida, Camila Vallejo tuvo que salir con estas declaraciones porque la prensa se enojó. Y con justa razón, por la idea de que les empiecen a pautear cómo hablar, como también de que haya estos intentos de control de medios de comunicación. Pero hay otro mensaje que dio ahí Farideh Serán, que es la que está en este cargo ahora, que también es muy negativo y no puede pasar de largo. Ella habló de que faltaban más medios públicos, más medios de comunicación estatales, eso es lo que significa. O sea que hay que crear más TVNs. TVN es una empresa que se encarga de televisión, para aquellos que no lo saben, y tiene un canal de televisión que es del Estado y que tiene pérdidas hace muchos años, pérdidas que son de miles de millones de pesos, y la única vez en varios años que ha tenido utilidad fue el año pasado. Y en gran medida por el tema de las cuarentenas y que las personas vieron más televisión que de costumbre, pero que no compensa para nada las millonarias, de miles de millones, varios miles de millones, que ha perdido a lo largo de años y que además se ha convertido en un lugar lleno de nepotismo, lleno de malgasto y de cargos colocados a parámetros políticos. Que no es sorpresa que sea así, porque pasa con todas las empresas estatales, ¿no? Entonces la solución de ella, además de controlar a los medios de comunicación de manera general, pequeños o grandes, con una ley de medios, es además crear más medios estatales. Una locura, es una pésima solución. Pésima solución. Si quisieran ayudar a que haya más medios, y si hay pluralidad de muchos medios, hay muchos medios regionales que cada vez han ido surgiendo más, en las redes sociales han surgido distintos puntos de vista, lo que pasa es que ellos quieren medios cuando dicen con una pluralidad de mensajes, con mensajes que a ellos les gusta, es evidente con lo que están diciendo, el camino es facilitar la creación de nuevos medios de comunicación. No empezar a crear leyes donde se fija que es cierto que no una ley de medios, ni tampoco empezar a crear más medios estatales que al final van a repetir lo que digan los gobernantes de turno, porque se financia con los impuestos que les da el Estado. No, es facilitar la creación de más medios. ¿Cómo se hace eso? Regulando el tema de la creación de medios de comunicación, facilitando que uno pueda acceder a esas señales de televisión, de radio, etc. Y en realidad, en gran medida, en las redes sociales ya han surgido muchos otros medios, porque el costo de poder crear algo que entregue información es sumamente bajo. Uno puede tener una cámara, un micrófono, un fondo verde y listo, uno ya puede dar un mensaje. El costo es bajísimo y por eso se democratiza, como les gusta tanto decir a ellos, el acceso a crear contenido de información. Pero de todas maneras, muy preocupante, algo que lamentablemente, al igual como se vuelve una costumbre, la prensa en muchos casos no enfoca lo suficiente, como que están pasando tantos escándalos en el gobierno de Boric y también tantas propuestas, porque no solo escándalos, sino que muchas reformas, que muchas de estas cosas duran poco y se pasa a la siguiente. Y son casos graves, casos graves. ¿Pero qué les parece a ustedes? ¿Les parece que hay un intento de control y de censura tomando en cuenta primero lo que se hizo asociado a ese manual para los medios de comunicación y después las declaraciones del nombramiento que hizo Boric para el Consejo Nacional de Televisión? Todo eso coméntenlo abajo. ¿Y cuál creen que debería ser la solución para este tipo de temas? ¿Está en realidad en peligro la libertad de expresión o simplemente es una equivocación, como dijo el gobierno de Boric y muchos de sus seguidores? Todo eso coméntenlo abajo y recuerden que pueden recomendar algún tema, alguna noticia, tanto de Chile como de otros países, para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.